bienvenidos a esta nueva edición de Pensando Uruguay. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con Rodolfo Saldain, presidente de la comisión que está estudiando y proponiendo una reforma para la seguridad social. Rodolfo, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. No, por favor, para nosotros es un honor y más sabiendo que hoy en día sos un hombre muy requerido, sos el hombre del momento un poco. Prenderle una radio o prender la tele es cruzarme contigo. Un poco para arrancar, conté un poquito, si te animás, de tu acercamiento al tema de la seguridad social. Vos sos un abogado, hoy en día los temas de seguridad social son temas dominados más por mis colegas que por tus colegas, por temas por economistas. Vos sos un abogado, pero que ya hace muchas décadas estás trabajando en temas de mercado laboral, de seguridad social, y corre ahí como un poco el mito que vos te acercaste al tema por pedido de Wilson Ferreira Aldunate, que Wilson Ferreira Aldunate fue el que te dijo, ponete a estudiar esto, que hay que estudiar esto. Algo así, mira, en verdad fue un poco antes, fue en el año 84 con la CONAPRO. La CONAPRO fue un acuerdo entre todos los partidos políticos al final de la dictadura. Tuvo dos etapas, una en el 84 antes de las elecciones y otra después de las elecciones de noviembre del 84. Y en aquel momento el que estaba un poco al frente en los temas del Partido Nacional, en la parte de temas laborales y seguridad social, era Anouar Francés, un abogado laboralista, como yo era de los más jóvenes, o probablemente el más joven. ¿Vos militabas en Lubito Rocha ahí? En ese momento, 84 por la Patria. Estás en Por la Patria. Sí, yo siempre estuve ahí entre Movimiento Rocha y Por la Patria, pero fui cambiando, claro. Era CF, claro, sí, yo fui candidato en el 82 y terminé 45 días en cárcel central, procesado por la justicia militar por un delito que salí a buscar qué quería decir. Por un discurso en el cine Maracaná de Malvin, donde ahora hay un supermercado. Escarnio de las instituciones constitucionales, la verdad que no sabía lo que quería decir. Cuando llegué a cárcel central pedí un diccionario y bueno, resulta que era exponer a la burla pública. Bueno, está. En el 84 Anouar me asignó al grupo de seguridad social en el entendido de que se suponía que algo sabíamos los que nos dedicábamos a seguridad social y a los temas laborales y seguridad social. En Facultad de Derecho es una materia que está unida, Derecho del Trabajo y Seguridad Social. En verdad, hoy día, y cada vez que aprendo más o leo más, me doy cuenta que todavía cuánto queda por saber. Ahí en el 84 ese fue el inicio y después, cuando Wilson acuerda la estrategia de gobernabilidad con Sanguinetti, me propone para ser subdirector general de la Seguridad Social. El BPS todavía no había sido reinstitucionalizado, en marzo del 85 fue eso, y un poco la idea de él era que era necesario formar un poco alguna masa crítica en relación al tema, por lo que él estimaba iba a ser la evolución demográfica del país y bueno, es lo que ha venido dándose. Bien. Y bueno, así fue como te acercaste y hoy en día te sentiste, se te ve y se te escucha como muy familiarizado con temas económicos en la comisión, como es bastante variada los orígenes, las formaciones de las personas, pero hay una predominancia más de gente que viene del palo económico. Sí, yo he tenido que aprender bastante de economía, me siento bastante cómodo con tus colegas, también con los míos. Realmente seguridad social es un punto de intersección entre varias disciplinas, que tiene que ver con economía, con demografía, con finanzas, con organización industrial, con también derecho. Todas las disciplinas individualmente tienen su aporte, pero es necesario un poco, reunirlas y bueno, yo me siento un poco renacentista en ese sentido y me gusta tratarlas a todas, supongo. Muy bien, ese espíritu da vinchista. Entonces, ¿qué te iba a decir? También se te ve como en esta discusión y en particular como un tema de tono y de espíritu, como con un tono muy dialogante, muy constructivo. Vos en tus redes sociales te tomás el trabajo de levantar las entrevistas que le hacen a otros actores de la comisión, que a veces hasta marcando posiciones discordantes capaz que con la presidencia, con tu rol, y aparte has tomado como un rol muy docente cuando
aparece alguien en Twitter, dice algo, a veces es algo más fundado, a veces un disparate, te tomás el tweet, tratás de explicar, te has tomado una función docente como muy en serio, te parece que es tan importante de afuera que puedes decir, che, pero este hombre tiene el trabajo capaz que más importante del Uruguay este año y está dedicado a contestar tweets. Yo lo tomo, a ver, yo estoy full time en esto, ¿no? Afortunadamente en mis actividades privadas tengo, bueno, la comprensión o de mis socios en el estudio o en otras actividades de los compañeros con las que las hago, ¿verdad? Y sí, creo que la comunicación es fundamental en esto. La única red social en la que estoy es Twitter y trato de hacer un aporte en cada posteo que se hace. Obviamente hay algunos que no lo ameritan, pero yo creo que la gran mayoría sí. Aún aquellos que son críticos, a veces duros, advierto que después de que uno explica, que uno habla, en general la gente termina con una actitud un poco distinta. No puedo hacerlo en tiempo real, de hecho suelo guardar tweets para contestar y debo tener por lo menos una veintena ahí pendientes de algún fin de semana con tiempo, pero ya les va a llegar. Que esperen tranquilo que les va a tocar su turno. Bueno, bien. A ver, un poco ya como metiéndonos en la discusión y pidiéndote como un esfuerzo de síntesis que es difícil, pero me imagino, si bien hay una comisión trabajando y discutiendo y analizando y mirando modelos internacionales y viendo estimaciones, vos venís trabajando el tema, publicaste un libro el año pasado, tenés que acercarse al tema ya con una idea o al menos una cosmovisión de la seguridad social que Uruguay debería darse. ¿Te animás como a delinear algunas características, no los detalles, pero de cuál es el modelo de seguridad social de los próximos 40 o 50 años que te imaginás saludable, sostenible para nuestro país? Sí, creo que podemos hacer una aproximación a eso. En primer lugar, creo que es bien importante tener presente que no puede haber una seguridad social potente si no tenemos una economía vigorosa, ¿no? Hace unos días terminé de leer el libro de Ricardo Pascale, que realmente hace ese planteo. Lo mismo una entrevista en La Diaria a Sebastián Fleitas, que no hay chance de que Uruguay logre mantener su estado de bienestar si no logra un enorme cambio e impulso en su productividad. Y curiosamente, entre ayer y antes de ayer, el expresidente Mujica repetía más o menos los mismos conceptos en su audición en M24. Curiosamente o no curiosamente. O no curiosamente, ¿verdad? Creo que ahí hay una clave bien importante. Dicho eso, creo que en el último capítulo de La Era de los Nuevos Viejos, el libro que tú mencionabas del año pasado, yo delineo en grandes trazos o estilizadamente una imagen objetivo, ¿verdad? Una imagen objetivo que parte de básicamente dos elementos centrales del entorno: la dinámica demográfica y la dinámica del mercado de trabajo. La dinámica demográfica caracterizada por un desplome de la tasa de fecundidad femenina, estamos en 1.5, que era el valor previsto para mitad de siglo aproximadamente en las últimas estimaciones, y eso lleva a que Uruguay va a entrar en unos 15 años, 20, en el selecto grupo de países que achican su población. No solo que no crece, sino que se achica. Y además cada vez vivimos más. Por cada año que pasa, tenemos un mes y medio aproximadamente de mayor esperanza de vida. Por otro lado, el mercado de trabajo, si bien Uruguay es el país más formal en la región, 1 de cada 4 trabajadores en Uruguay está en el sector informal antes de la pandemia. Estaba antes de la pandemia. Es previsible que ese número crezca todavía un poco más. Eso, que es una foto, cuando lo vemos a lo largo de la trayectoria laboral, los análisis de la historia laboral de los trabajadores muestran que la densidad de aporte, es decir, por cada año no se aportan necesariamente los 12 meses, en promedio es tipo 60%. Es decir, que algo más de la mitad del tiempo se aporta y algo menos de la mitad no se está aportando.
Por lo tanto, el sistema no puede pensarse sobre la base de 35 años de aporte, porque eso deja por el camino a mucha gente. Entonces nosotros estamos pensando, y un poco es la idea que me he ido formando a lo largo del tiempo de estudio, en la necesidad de ir hacia un esquema que asegure un ingreso básico en la vejez. El ingreso básico en la vejez no es lo mismo que una renta básica. Es más bien, en todo caso, parecido a un impuesto negativo a la renta, pero que reconozca al mismo tiempo todo esfuerzo contributivo hecho por la persona. Al día de hoy, por ejemplo, quien aporta 10, 12, 13 años, cero. ¿No? Es como que no aporta nada. Es como que no aportará nada, y en verdad no es tan poco tiempo, ¿no? Entonces, creo que necesariamente tenemos que ir a una mayor edad mínima de acceso a la jubilación, y yo he decidido decirlo con todas las letras desde que empezamos en esto. Creo que hay que subir la edad jubilatoria mínima, es inexorable, se fijó por primera vez en 60 años, en el año 1925 en el Uruguay, cuando la esperanza de vida al nacer en aquel momento era de 58 años. Ha pasado mucho tiempo de eso. Desde el acto 9, que la generalización 60 para los hombres, la esperanza de vida a los 60 ha crecido entre 6 y 7 años. Por lo tanto, hay allí necesariamente que hacer eso. Por otro lado, Uruguay tempranamente ingresó en los regímenes mixtos. En el año 95, en la reforma, nos apartamos en ese punto de lo que era, diría que el paradigma imperante, que era el modelo chileno. El modelo chileno era de capitalización exclusiva en aquel momento, después se ha ido teniendo modificaciones y hoy están mirando un poco el sistema mixto nuestro como una posible alternativa. En aquel momento, liderados, diría que con un liderazgo muy importante de Dabrie, que incluye a Ariel Dabrie, entonces director de la OPP, que incluso le llevó a un enfrentamiento con el Banco Mundial, que el Banco Mundial no quería un sistema mixto, quería que fuéramos un modelo a la chilena. La valoración fue negativa de esa opción. Y bien, el modelo mixto yo creo que es un camino de la uruguaya y es una piedra angular del sistema. Hoy diría que es casi que un estándar de todas las reformas. Era un sistema de carácter mixto, con un componente mediante transferencias entre generaciones, es decir, de jóvenes hacia viejos, y con un componente de transferencia en el ciclo personal, ahorro para consumo futuro. ¿No? Esto capaz que es muy económico, forma, pero es un poco las transferencias. Si solo Uruguay fuera a basarse en transferencias entre generaciones, tendríamos que grupos cada vez más chicos de personas en edad de trabajar tendrían que estar financiando grupos cada vez más grandes de personas mayores. Pero entonces no cabe esperar un cambio en la esencia del sistema. Lo que vos estás diciendo es ajustar, levantar un poquito la edad jubilatoria, eliminar saltos discretos, ¿no? Que no es que llegás a 30, 35, sino darle más continuidad a los derechos, a las cosas, pero el alma del sistema, está cambiada, no está en el espíritu cambiarlo. No está en el espíritu cambiarlo, con un componente financiado bajo modalidad de reparto, es decir, sobre la marcha. Lo que se recauda ahora se destina a pagar ahora, que es el modelo BPS, y prácticamente el modelo de las cajas paraestatales también es eso. Algunas tienen alguna reserva, pero muy limitada. Y un componente de capitalización individual con gestores profesionales a cargo de eso. Es como una solución nuevamente muy uruguaya, ¿no? Una solución muy... Lo digo como una virtud, hay que lo puede ver como algo bueno. Creo que todos entendemos qué quiere decir eso. A veces tiene connotación más positiva y negativa. Recién mencionaste las cajas a la pasada, ¿no? Mencionaste las cajas, pero no las mencionaste como en tu visión. Es todo un tema, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Hay algunas como más mediáticas, que es todo el tema de la caja militar, de claramente una situación de privilegio en cuanto a las edades de retiro, a los máximos jubilatorios,
Pero no solo, ¿no? También está el tema de los escribanos, de los bancarios, de los profesionales. Todas las cajas tienen problemas de sostenibilidad de alguna forma. Todos. ¿Omitiste eso porque no está resuelto? No, dejemos de lado por un minuto las fuerzas de seguridad, policial y militar, y después volvemos a eso. Bien. Y si me olvido, recuerdo. Vos eludí la respuesta. Las 3 cajas paraestatales solo tienen sentido por una razón histórica, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos que pensar un sistema, si estuviéramos en un desierto previsional y esto se fuera a crear desde ahora, no tiene ningún sentido. Claro. ¿No? Sobre todo porque muchas de ellas, 2 de ellas por lo pronto, no muchas, son solo 3, 2 de ellas reciben recursos muy importantes de toda la comunidad. En el caso de la caja de profesionales, un 30% aproximadamente de sus recursos provienen de timbres que graban fundamentalmente la salud, ¿no? Hubo 2 legisladores que votaron en contra de eso en su momento, que fueron Dardo Ortiz y Enrique Erro. Erro entonces todavía blanco, antes de pasar al frente y, bueno, y después su vinculación con el MLN, ¿verdad? ¿Y la argumentación era? La argumentación era, a los universitarios estudian en una universidad gratuita, podemos decir que es más o menos gratuita, bueno está, pero básicamente gratuita. Muy financiada. Muy financiada, ahí está. Y todavía las sociedades tienen que pagar parte de la jubilación. Ese fue el argumento. Allí hay un tema importante, pero hoy la caja de profesionales existe y está con un problema realmente muy importante y bueno, que hay que abordarlo más temprano que tarde, ¿verdad? Es decir, la caja de profesionales además tiene un número muy importante de profesionales que aportan, pero viéndola como un complemento, que en verdad no hacen actividad profesional. Un 40% de los que aportan en la caja de profesionales no trabajan, lo hacen como un complemento. Ahora, un 20% de los que aportan en la caja facturan en verdad, cruzado esto con los datos FONASA, por menos de categoría 1, es decir, por menos de 25 o 26 mil pesos, que es categoría 1. Es decir, que son una especie de, bueno, changadores de las profesiones, claro. ¿verdad? Es decir, y eso explica que... Se trata a todo el mundo por igual, a un médico anestesista y a un licenciado en humanidades. Exactamente. Y quienes logran llegar a la jubilación, y casi digo logramos porque bueno, yo llevo ya mi segundo periodo en décima aportando a la caja, en 7 o 8 años recuperamos todo lo que aportamos. El resto lo paga otro. Y hay un problema clarísimo de equidad ahí, ¿no? Y lo mismo pasa en bancaria. Los bancarios se enojan y están, digamos... Hoy justo tuvimos sesión con las 3 cajas paraestatales en la comisión. Empezamos con profesional de mañana, notarial después y bancaria a última hora. Un 20%, es decir, la aportación de los bancos es de un 22 y pico %. Pero aparte se paga una prestación complementaria, adicional, que grava todos los activos bancarios, que grava todas las primas de seguros. La población en general no sabe, cuando paga la prima el seguro de su auto, está pagando parte para la jubilación bancaria, accidentes de trabajo, que es un monopolio también, hay una parte para jubilación bancaria, las primas, las rentas vitalicias previsionales, también para... Es decir, y acá yo tengo una discusión fuerte con los bancarios, ¿verdad? Porque defienden eso desde el punto de vista de la solidaridad. ¿Solidaridad con quién? Para mí es una especie de Robin Hood inverso, ¿verdad? Sí. Está bien. Y entonces, Rodolfo, porque el diagnóstico ese... Tenemos que llevar a una convergencia. Tenemos que ir hacia una convergencia de los regímenes. Todavía no tenemos definido con qué grado y profundidad. Estamos trabajando en eso. Y eso lo vamos a estar definiendo, yo diría que en cuestión de, no sé, un mes, una cosa por el estilo. Militar y policial. Y sobre todo la militar, que es un poco la más costosa. Y la que mediáticamente te llama más la atención. Primera cosa, las Fuerzas Armadas de hoy son muy distintas de las Fuerzas Armadas del año 85.
la cantidad de efectivos militares se ha reducido en el orden de un 40% o tal vez más. En este momento los efectivos activos son unos 27.000. Entre retirados y pensionistas son unos 50.000. Eso obviamente no hay con qué financiarlo por esa vía, ¿verdad? Por eso el volumen de asistencia financiera que se destina para cumplir el presupuesto de la previsión social militar. Hubo una reforma en el 2018 hecha por el anterior gobierno que hoy el anterior gobierno mismo la ve como poca cosa. Como resultado de esa reforma tenemos hoy que aproximadamente la mitad de los efectivos en actividad están en el régimen viejo y la otra mitad pasaron a estar regulados por la nueva ley, transicionan al régimen nuevo. La nueva ley se acerca bastante a los parámetros del régimen general sin ir a un régimen mixto, ¿verdad? Ahora, tenemos la mitad de los efectivos que se siguen jubilando sobre la base del último salario, que se siguen jubilando con prácticamente el 100% o en algunos casos más. El rango superior. Claro, y además tienen lo que se llaman las leyes comparativas, que solo existen para esta actividad, y que si alguien del mismo grado o rango del que se retira tiene un retiro mayor, producto de los aumentos jubilatorios, se va a ese retiro mayor. Es una situación bien complicada, ¿verdad? En la reforma del año 95, los cargos políticos y de particular confianza cambiaron radicalmente su régimen y fueron al régimen general. Hoy un senador, un diputado, un parlamentario, salvo aquel que tuviera causal en aquel momento, el presidente de la República mismo, se jubila como cualquier otro uruguayo, ¿no? El mismo régimen de cualquier otro. Fue un poco necesaria esa reforma para dar legitimidad social al resto de los planteos que se le hacían a la población. Creo que en esta oportunidad parte de esa legitimidad social pasa por, una vez más, revisar, en este caso, el régimen previsional militar. Creo que se justifica. Bien. Tengo una pregunta más como del tema técnico y después me gustaría como movernos hacia alguna cosa más política. Hay una idea que estuvo presente en los 90 y que ahora empezó a sobrevolar de vuelta, que es el tema de las cuentas nocionales y de que puede ser parte de alguna solución ir hacia las cuentas nocionales. Dos preguntas en una. Si te parece que puede tener algún lugar en alguna de las soluciones a estos problemas que estábamos hablando, y si te animás a explicar lo más simplemente que se pueda de qué se trata eso, que creo que mucha gente habla y pocos están entendiendo realmente qué es eso. Las cuentas nocionales vienen a ser una suerte de un régimen como de AFAP, pero virtual, ¿no? En la AFAP la persona aporta, el dinero está, se compra con eso títulos de lo que fuera, y esos títulos están depositados en el Banco Central, y cuando hay que negociarlos, porque la persona se jubila, se venden títulos y la plata está. En la cuenta no, es decir, es un tema de capitalización. Cada peso que se va generando tiene un 100% de respaldo, claro, en un activo, ¿tá? La plata está. ¿Verdad? La plata está. Es decir, en un esquema de cuenta nocional, el sistema sigue siendo de reparto. Es decir, la plata no está fictamente, nocionalmente. Es un registro administrativo, pero se sigue usando para pagar las jubilaciones, claro, en curso de pago, ¿no? Ese sistema nosotros es decir, en una primera versión muy tosca, no había ninguno en el mundo en aquel momento, lo planteamos en la reforma del año 92 que presentó la administración de la calle Herrera. La reforma fallida, digamos. La reforma fallida, que fue bajo formato de ley de urgencia también, como ahora la LUC, ¿verdad? No funcionó en aquel momento y después se aprobó el primero en Italia, y probablemente, y hay algún otro en Polonia y en algunos otros países, pero probablemente el mayor o el ejemplo hoy, el paradigma de cuentas nacionales es el sistema sueco. El sistema sueco es un sistema que tiene 4 pilares de cobertura. Tiene un sistema de cuentas nacionales, que es el principal. Tiene un sistema de capitalización individual obligatorio. Nosotros muchas veces pensamos que esos son fenómenos solos de América Latina, pero no son solo de América Latina.
y tiene un sistema de ingreso mínimo garantizado y un muy fuerte pilar de pensiones ocupacionales que son producto de la negociación colectiva, pero que no son para nada marginales, por el contrario, cubren el 97% de la fuerza laboral. Bien. La cuenta nacional entonces es una suerte de capitalización ficta. Está tu registro de tu aporte, eso se actualiza por una determinada unidad indexada o índice medio de efectos salarios. técnicos es como la FAP van haciendo una cuenta a mi nombre, con una Claro. plata a mi nombre, nada más que no está la plata ahí, y cuando me jubile esa cuenta me va a dar exacto. una fórmula de lo que me tienen que pagar. Se te reconoce derechos en base a esa aportación que Bien. está en tu cuenta, pero no hay un capital propiamente que lo respalde. ¿Y vos crees que eso es un elemento que puede ser utilizado en la propuesta de la Comisión? Estamos de hecho evaluando una de esas opciones efectivamente para el propio BPS, pero que todavía está en etapa muy embrionaria. Bien. Yendo un poquito a lo político, ¿no? A algunos desafíos políticos. ¿Hay alguna idea, ¿no? Que creo que vos la venís trabajando mucho, de la idea del consenso, ¿no? De hasta dónde esto se puede sacar por consenso, de la importancia de que esto salga por consenso. Todos sabemos, la literatura está llena de los costos que tiene una reforma de la seguridad social, que los beneficios son diluidos en el tiempo y los costos los paga un gobierno de turno, y bueno, que por eso lo ideal sería que esto salga todos los partidos lo más consensuada posible. ¿Seguís siendo optimista al respecto? A ver, yo creo que yo soy optimista, no quiere decir que el ser optimista implique de que esté convencido de que esto va a ser aprobado por todas las fuerzas políticas. Probablemente no. Pero de todas maneras, creo que hay que seguir trabajando en esa línea por varias razones. Primero, el Frente Amplio y el PIT-CNT y ONASPU no votaron el informe de diagnóstico. Sin embargo, trabajaron durísimo en el informe de diagnóstico. Diría que muchos de ellos se pueden reconocer en muchísimos párrafos. Escribieron parte del informe de diagnóstico, pero no lo votaron. Sí. Parece difícil que si no votan el diagnóstico vayan a votar la reforma. Parece difícil. Sin embargo, no votaron el informe de diagnóstico, pero ahora están trabajando muchísimo en la formulación de propuestas. Entonces, creo que hay que tener un objetivo realista, ¿verdad? Lo ideal sería lograr que esto se aprobara por una muy amplia mayoría parlamentaria, teniendo presente que es algo que va a tener incidencia en los 25, 30, 40 años por delante, ¿no? Pero pensemos que eso va a ser difícil. ¿Por qué? Porque, bueno, naturalmente el Frente Amplio quiere ese recambio y esto no es simpático. Es decir, no estamos haciendo muchos amigos, ¿verdad? quienes estamos liderando esto. Pero ojo, todos saben que es necesario. Si uno repasa los titulares de la prensa de no hace mucho, vamos a encontrar al expresidente Vázquez diciendo en México, bueno, hay que hacer rápido una reforma porque esto de la seguridad social y de las jubilaciones, porque esto es insostenible. El presidente Mujica hablándole a un grupo de jóvenes del MPP en el 2019, diciéndoles, le vamos a tener que decir a la gente que va a tener que trabajar 5 años más, por lo menos, ¿no? Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso en el manejo de todo lo que son recursos públicos. El exministro Astori diciendo cosas parecidas. Entonces, un poquito el desafío es, aun cuando no se logre un consenso, igual lograr los mayores acuerdos posibles. Acuerdos, aunque cueste explicitarlos, ¿no? Para usar una terminología bastante en boga hoy, bajar la carga viral de la oposición o bajar los decibeles de la oposición y tratar de entender qué es lo que el otro quiere y en la medida de lo posible tratar de buscar formas de compatibilizarlo con los atributos que tiene que tener la reforma. ¿Y no tienes un riesgo ahí, Rodolfo, de terminar incorporando las propuestas? Vos estás ahí por designación de presidente, como parte del oficialismo, incorporando lo que quiere la oposición, pero que la oposición no se hace responsable, o sea, te
pone su reforma, te hace hacer su reforma y ellos te la votan en contra, igual capitalizan el descontento que va a generar una reforma que tiene casi todo lo que... Y que en los 90 quizás hay algún antecedente de este estilo justamente con el Frente Amplio de la oposición. Son riesgos. El lineamiento, el presidente me dio algunos lineamientos para manejarme. ¿Se pueden contar? Sí, yo creo que sí, no hay misterio. Primero, que sea algo muy transparente y creo que, digamos, nunca hubo un proceso tan transparente como este. Está todo colgado en la página web de la comisión, todo con una actualización cotidiana, con hasta sobrecarga de información, ¿no? Transparente, con mucho diálogo, y realmente el esfuerzo de diálogo político y social hecho no tiene precedentes. El PIT-CNT y el Frente Amplio en algún momento decían, bueno, hay que ir a un diálogo social, no nos gusta esto. Pues, es decir, a ver, el diálogo social del 2008 hubo 16 reuniones. Nosotros llevamos más de 60 reuniones. Y, digamos, en el 2008 se recibieron algo así como 45 delegaciones. Nosotros llevamos algo así como 60 audiencias con delegaciones y ahora estamos de nuevo recibiendo delegaciones. En el 2008 hubo un evento internacional de corte académico. Yo ya perdí la cuenta de los eventos de corte académico que llevamos, ¿no? Y cuando digo que perdí la cuenta no es una exageración, realmente la perdí, pero debe ser una veintena, ¿no? Realmente la intensidad del trabajo y del diálogo y la profundidad de lo que se viene haciendo es realmente muy significativo. Con muy buen clima de trabajo. Con muy buen clima de trabajo, que no implica estar de acuerdo en todo. No, pero que en esta polarización que ya... Ahí no la vemos, esa polarización, en la comisión no está, e incluso en eventos públicos que hemos tenido, y diría que debe haber habido a esta altura 4 o 5 webinars organizados por diferentes organizaciones, que básicamente Ernesto Murro y yo hemos estado, y algún otro integrante de la comisión, y bueno, discrepando, pero en muy buen clima. Al grado, es decir, la OIT tiene su sede central para América Latina en estos temas en Chile, y está dirigida por un argentino, Fabio Bertranú, y por Guillermo Montt, que es un chileno. Guillermo le dice que él siente un remanso cuando viene a las reuniones nuestras, porque ahí estamos todos los sectores políticos, empresarios, PIT-CNT, y en un muy buen diálogo, que parecería que en otros lugares está bastante más complicado. Entonces, es posible que no haya todos los votos que debiera haber y que, bueno, quienes los voten, el gobierno, tengan que asumir alguna responsabilidad. Pero ese lineamiento del mayor diálogo realmente creo que es muy importante. Y después lo otro, es decir, tratar de ser justos. Ese es otro lineamiento expresamente dicho y en esos términos. Entonces, si las propuestas que uno recibe de la oposición, por ejemplo, las entendemos justas, creo que vale la pena incorporarlas. Yo creo que vale la pena. Aunque ellos no voten la reforma. Aunque no voten la reforma, porque no es necesariamente para que la voten. Un tema en el que hicieron mucho hincapié en el proceso de diagnóstico fue los temas de género. Bueno, es decir, yo creo que la reforma va a incorporar muchos temas de género que probablemente no los hubiera incorporado en el hincapié que ellos hicieron. Y creo que vale la pena, que a mí no me cuesta reconocerlo, ¿verdad? En ese sentido, y no tanto pensando en la oposición, aunque también en la oposición, pero pensando en los actores que pueden ser resistencia, estamos pensando en las cajas, ¿estás pensando en la propuesta de la comisión? ¿Va a ser una propuesta pura desde el punto de vista técnico o vaya a incorporar el tema político de una propuesta viable? O sea, va a decir, mirá, nosotros técnicamente, ya sea toda la comisión de técnicos o la coalición dentro de la comisión, nosotros entendemos que esto es una propuesta muy buena que incorpora todo y si esto políticamente no es viable, que se arregle el Parlamento, o ustedes ya van a capaz que tener un poco de cintura política, rebajar y cosas. O sea, es un equilibrio bien difícil, ¿verdad?
nosotros no podemos correr el riesgo, corremos el riesgo, pero no podemos, me parece, que ceder ante eso de considerarnos los últimos decisores en relación al tema. La decisión es política, ¿verdad? Y si nosotros vamos con una propuesta que por tratar de ya ir más o menos contemplando cosas, echándole demasiada agua a la leche, es probable que cuando la leche termine de llegar al vaso sea más agua que leche. No tiene nada de leche. Entonces creo que nosotros tenemos que tratar de mantener el mayor rigor técnico posible. Bien. Y bueno, después están las decisiones de tipo político, ¿verdad? Bien, bien. Y vinculado a eso, y esto capaz que ya se escapa, porque esto ya va a ser competencia del Parlamento, pero en tu consideración, ¿es mejor, aquello de es mejor un mal acuerdo que un buen juicio? ¿Es mejor una mala reforma, pero que se haga algo, edulcorada, pero que algo salga? O mirá, si no vamos a hacer algo que esté bueno, mejor patimos para adelante el tema. Es una cuestión de grado. Hay digamos, una cuestión de grado y de necesidad. Hay algunas entidades que sí o sí requieren una reforma sin dilación, ¿no? ¿Particular? Caja de profesionales no puede demorar. Realmente... 2 años no puede pagarse. No, yo creo que no. No sé si 2 años, pero 5 años. Y ojo, depende cómo evolucionen muchas variables. Hay otras que están en una situación un poco mejor. Creo que depende, ¿verdad? Yo tengo bastante expectativa fundada en que la reforma posible es una reforma razonable de ser votada. Okay. Y también esto es un proceso, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con eso? Esto es una palabra que Ernesto Murro la dice todo el tiempo en la comisión, tiene ya su copyright. Y efectivamente, lo lógico es que la reforma no quede hecha de una vez para siempre. Es más, creo que es un error una reforma hecha de una vez para siempre. Eso de alguna manera pasó con la reforma del 95, que quedó después entrampada en un tironeo permanente entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo, y eso no es bueno. Hay algunos aspectos de la reforma que van a tener que estar siendo revisados permanentemente. Mientras no se desnaturalice y se atienda a lo básico, bueno, que algo se haga, que lo políticamente, que lo posible sea. Pero yo creo que lo posible va a ser bueno. Ok. Creo que lo posible va a ser Lo que bueno. sí, los procesos se vienen interesantes. Nosotros, bueno, desde el CED colaboramos de alguna forma con la comisión haciendo un trabajo que trataba de analizar algunos sistemas del mundo y buscando algunos aprendizajes para el caso de Uruguay, y era una constante que uno encontraba, ¿no? Cuando miraba los sistemas, uno diría los modelos, es muy difícil hablar de modelos ideales, pero los sistemas saludables, que uno dice, bueno, me gustaría que Uruguay se parezca a esto, había un dinamismo, ¿no? Y había variables que se ajustan, y había una edad de retiro que muchas veces se ajustaba de acuerdo a otras variables, y había los aportes, muchas cosas que dependían, que tenían dinámicas y tenían grupos de trabajo permanente que estaban en un proceso de reforma casi que permanente. Bueno, nosotros estamos apostando fuerte a que haya una entidad que haga foco en el sistema de seguridad social en su conjunto. ¿Más algo como una superintendencia? Una superintendencia, una unidad reguladora. Estamos viendo un poquito cuál es su inserción institucional. Nos imaginamos una unidad con bastante independencia técnica. Estamos delineando un poquito esos contenidos. Estamos a la espera de algunos informes legales que hemos pedido. ¿Hay algún país que hayas encontrado y decir, bueno, ¿a qué me quiero parecer? Si tuvieras que hacer un modelo para Uruguay, ¿te animás a decir, bueno, lo que se hace acá es mixto, tiene 3 pilares, entiende, como respeta nuestras lógicas, está bueno? Bueno, no hay uno, ¿verdad? Hay elementos de varios que son bien importantes o bien interesantes. Canadá es muy interesante. Suecia es muy interesante. Está claro que no somos ni canadienses ni suecos. No tenemos ese nivel de ingresos. No tenemos ese nivel de ingresos. El dinamismo de nuestro mercado de trabajo es muy distinto. Los niveles de actividad laborales son muy diferentes. Es determinante, ¿no? Cuando miramos todo muy lindo con el sistema, la solidaridad, la capitalización individual, colectiva, al final vos mirabas lo que funcionaba
y tenían tasas de empleo muy altas, Correcto. participación de los jóvenes muy buena, participación femenina muy buena. Al final había como un sistema, una economía saludable y un sistema y una tasa de empleo fuertes eran como... Y ahí volvemos a lo que hablamos al comienzo. Tal cual, a lo Si de en una Pascal y Fleitas. Claro, si no tenemos una economía vigorosa, Nada banca esto. nada banca esto. Bien, ¿no? bien. Es decir, por allí va la clave. Bien. Ahora terminando, Rodolfo, te saco un poco el tema de seguridad social y terminamos con una pregunta que es un poco como estamos cerrando con todos los invitados. Desde el CET tenemos como la idea y el optimismo de que Uruguay puede ser un país desarrollado, o que al menos es de los países de América Latina que tiene algunas condiciones objetivas. Nosotros siempre ponemos el dedo en el tema de la institucionalidad política, que bueno, Acemoglu, las teorías institucionales están bastante de moda, pero eso de que tenemos instituciones políticas del primer mundo, cuando uno mira rankings de democracia, libertad de expresión, libertad de prensa, pero la institucionalidad económica tiene, bueno, vinculado esto a algunos problemas. Uno, si te parece de que realmente tenemos condiciones como para ser ambiciosos y pensar en algunas décadas, ¿no? Esto no es para mañana, para dar un salto al desarrollo significativo que nos pueda colocar como en otros estándares de bienestar. Y si así fuera, ¿dónde pondrías un poco el dedo? Recién vos mencionabas, bueno, el libro de Pascal, pero en los temas más institucionales, en los temas más culturales, con Diego Lavata hace unas semanas hablamos, bueno, del tema de la cultural, la importancia de la cultura. Otros temas, hay gente que pone el dedo más en lo geográfico. ¿En qué temas te parece vos que como que habría que obviamente siempre es más complejo, algún punto crítico que decís, bueno, acá es que hay que trabajar si realmente queremos dar un salto? Bien, yo creo que podemos dar un salto, pero no soy optimista sobre cómo estamos yendo para dar ese salto. Es más, creo que no vamos estamos mejor de lo que vamos a estar si es que no hacemos cosas, ¿no? Con un 40% de los uruguayos de 20 años terminando educación secundaria, no tenemos chance de dar ese salto, ¿no? Pero no tenemos chance de dar ese salto. Eso hay que revertirlo, hay que revertir lo que es la cantidad de años de educación y hay que revertir también lo que son los rendimientos en educación. Hubo un presidente del Banco Mundial que en una entrevista con Emiliano Cotelo en Canal 12, creo que fue, le dijo que si Uruguay fuera tan ferviente de la educación como del fútbol, tendría realmente un lugar de enorme destaque de futuro. Creo que tenemos un déficit muy grande por allí, que hoy no lo estamos sintiendo, lo vamos a sentir. Sí, lo vamos a sentir cuando tengamos problemas de empleabilidad de buena parte de nuestros jóvenes y el desafío de productividad que van a tener va a ser enorme. Y realmente muchos no van a estar en condiciones adecuadas de aprovechar una de las ventajas del cambio tecnológico. Por otro lado, me parece que Uruguay tiene que dar un salto en materia productiva. Creo que tenemos que ir a digamos, esto no se hace de un día para otro obviamente, pero creo que hay que ir fuertemente a mayor inversión en innovación, en desarrollo y en lograr productos con más cantidad de conocimiento incorporado, que dependamos bastante menos de los commodities y demás. De momento tampoco siento que vayamos bien. Hace unos días tuve oportunidad de conversar con el presidente de la República y le decía que a él se le está dando una nueva oportunidad post pandemia de armar una agenda para el país. Y creo que esa agenda debe incorporar este tipo de cosas muy fuertemente. La señal ¿Sí por el nuevo boom de commodities que parece asomarse? Bueno, es decir, allí puede haber una oportunidad, pero la agenda que tiene que armar tiene que ir por el lado de innovación, desarrollo. Es decir, en Uruguay nacen 35.000 niños por año. Es decir, esos son los cohortes que tenemos. Es decir, hace 25 años nacían casi 60. Es decir, ese es el recurso más valioso que hay. Y no puede ser que no logremos eso, sacarlos de una situación de pobreza, que es muy importante allí, la incidencia de pobreza en los menores es 10 veces más que en las personas mayores. No es que una tenga que ir en sustitución de la otra, pero por año están naciendo 35, 36 mil niños. Es nada. Es decir, ese es el principal valor, la principal riqueza que tiene el Uruguay. Creo que por ahí van algunos desafíos para tratar de
mejorar incluso la cohesión social, ¿verdad? Que hoy es buena, pero las sociedades tienen un límite, como lo ha demostrado creo que el mundo últimamente, de tolerancia a la desigualdad, desde los chalecos amarillos franceses o el cinturón industrial de los rednecks votando a Trump, o Chile, o bueno, entonces me parece que esos elementos tenemos que estarlos mirando permanentemente. Y creo que el desafío de sacar el mayor provecho de nuestra gente es el principal. Bien. Es fácil decirlo. Es fácil decirlo, no, más difícil hacerlo. Sin duda que son temas ultra importantes, y que te decía el referencia, como decía, bueno, hasta dónde una situación coyuntural beneficiosa te da la oportunidad de hacer cosas de fondo que en la crisis... Es que tendría que darlo. Que no ha sido el caso. No comerte la bonanza, sino aprovechar los momentos. El ejemplo de lo que no hay que hacer es Venezuela. No el Venezuela por Maduro, ni siquiera por Chávez. El Venezuela del auge petrolero. De los auges. De los cómo auges cada auge petrolero en Venezuela fue un boom de bienestar. Dólares. Y cuando Cicel se iba no quedaba ni pasto. Nada, claro. Entonces, creo que miremos el sudeste asiático. No digo que tengamos que ser similares a Corea del Sur, ni a Singapur, ni cosas por el estilo. Pero mi generación miraba con un poco por encima del hombro, ¿verdad?, a los países del sudeste asiático. Ya sé mucho de eso. ¿Ah? Y bueno, está así. Pero era así. Era así, sí. Era así, por un plato de arroz, era un poco Sí. Aprovecharon muy bien su bono demográfico. Lo aprovecharon muy bien, y bueno, y otros cosas, y otros regímenes políticos, ¿no? Correcto. Pero bueno, Rolf Atalay, muchísimas gracias por habernos acompañado, creo que fue muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, un gusto, y muchas gracias al CEDI, felicitaciones por el trabajo que vienen haciendo. Un gusto.